Luis Seman Bardesi. Vamos a poner los dos apellidos porque tus dos padres son oftalmólogos. Así es. Así es. Salteño él y desde hace un tiempo estamos en fluida conexión a través de Cameoff porque, bueno, es un poco el ejemplo que nosotros queremos, que gente joven vaya viendo que tenemos que trabajar de colaboración, que tenemos que cambiar información, que tenemos que hablarnos mirándonos a los ojos y sincerándonos de lo que podemos hacer o dejar de hacer. Y Luis ha sido un entusiasta en todo este tiempo. Eh, Hemos hablado bastante sobre consejos de vida y esperanza, sobre administración de los recursos y también administración dentro de la sociedad. Y yo creo que la sociedad de Salta está yendo hacia un futuro eh, más entrelazado, más homogéneo, más de poder sentarse con la gente y decir, vamos a compartir los gastos, vamos a compartir las compras, vamos a compartir los equipamientos, porque ya no da esto como para decir, ay, tengo mi propio CT, tengo mi propio microscopio, tengo mi propio... Es decir, tenemos que ir hacia una situación más de comunión, ¿no? Es así, al menos es un poco lo que predicamos desde la Cámara. Siéntese a hacer los números antes de estar haciendo las compras. Claro que sí. Coincido. Lo que estamos haciendo es empezando a sentarnos a hablar, a Exactamente. ponerlo, a poner los temas sobre la mesa. Uh -huh. A mí me pasó, yo lo viví con mi papá y mi mamá, que tenían excelente relación con todos los oftalmólogos, pero era prohibido hablar de negocio con los oftalmólogos, prohibido hablar de plata, de comprar equipos en conjunto. Era algo que no se hacía. Cada uno hacía su clínica, su quirófano, su OCT, y esa era la forma que tradicionalmente se hicieron las cosas, y por lo tanto ellos lo siguen haciendo así. Cuando volví a Salta, quise empezar a hablar, a sentarme a hablar, y bueno, y Cameoff me dio los recursos, las herramientas para que nos empecemos a sentar justamente a charlar de estos temas. Bueno, eso es muy entusiasta, halagüeño, saber que estamos sentando un precedente y que creo que la Argentina, que es decir, por más que vayamos a prosperidad, etcétera, tenemos que administrar inteligentemente nuestros recursos. No tiene sentido tener 16 equipos a la vuelta en una cuadra a la redonda a veces. Es decir, a mí esto ya hace muchos años me viene a la cabeza por un problema familiar que tuve. Mi padre realmente tuvo una convulsión estando en Zúrich. Y entonces hablé con el médico allá y le dije, bueno, mirá, tenía que hacerse una resonancia. Sí, 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 ya estamos reservados para resonancia. Bueno, ¿y a dónde? Bueno, pero no la hacemos en Zúrich. Como no tienen resonador en Zúrich. Claro, yo estoy en un lugar de Buenos Aires donde 5 cuadras a la redonda hay 5 resonadores. Digo, ¿cómo no tiene un resonador en Zúrich? No, lo tenemos en Winterthur, que es a 50 kilómetros de Zúrich. Pero tampoco lo tiene ni Berna ni Basilea. Es decir, es una ciudad equidistante, tienes un solo resonador, es más o menos entre esas 4 ciudades hay 1,5 millones de habitantes, y bueno, el sentido de tener un resonador cada 1 millón de habitantes, o sea que bueno, tenemos un resonador ahí, tenemos sí un montón de ambulancias que va a buscar a gente, entonces él tiene turno mañana a las 2 de la mañana. Llegó, 2, 2:30 ya estaba el estudio afuera, ya estaba el... Y dije, epa, este es el país, es decir, estoy hablando de Zúrich, Berna, Basilea, las 2 ciudades más ricas de Europa, Riquísimas. las 2 ciudades más ricas de Europa, fantásticas ciudades. Y en eso estos tipos administran los recursos con inteligencia. Nosotros somos un país endeudado, con problemas, con inconvenientes, que nos pagan una miseria y esto y el otro, y nos damos el lujo, tenemos un resonador por cuadra. Y estos suizos se pusieron, por eso son suizas, se pusieron de acuerdo y dijeron, che, pará, no tiene sentido que tengamos tantos resonadores, vamos a comprar uno y tenemos ambulancias, que es mucho más barato. Entonces, 100%. ese tipo de ejemplos es que
Por eso traemos a gente que hemos tenido experiencias maravillosas con el doctor, que nos habla el doctor Scaff, que nos habla el doctor Alanis de México, que realmente fue iluminador. Tenemos que empezar a ver que Argentina se tiene que reinsertar en el mundo y tenemos que empezar a tener ejemplos de administración lógica de los recursos. La medicina argentina está recontra hipertrofiada. Bueno, justamente tuve que dar una charla Sí, Totalmente por bueno, ahí Dios, vamos, hacia ahí vamos. y me puse a ver un poco las estadísticas, los números. En Argentina hay 140 Oftalmólogos oftalmólogos. cada 100.000 habitantes. Exactamente, Y Brasil tiene 70 cada 100.000. exactamente. Y Colombia tiene 30. 30. Y si vas a hacer una cosa, porque empeora los números, es en la Argentina tenés 50% de pobreza. Brasil tiene 15% de pobreza, Colombia creo que tiene 10% de pobreza. Entonces, en Colombia tenés el 90% de la población que tiene algún tipo de disponibilidad económica. En Brasil tenés un 85% de la población que tiene una disponibilidad económica. Acá tenés solamente 50% de la población con disponibilidad económica. En la Argentina hay 6 millones, nos peleamos por las prepagas, hay 6 millones de afiliados a las prepagas, menos. Hay 14 obras sociales sindicales que generalmente dejan mucho que desear. 5 millones creo que están en PAMI. Y sin embargo tenemos un resonador por cuadra, para decirlo de una forma, ¿no? Entonces, tenemos que, parte del proceso es racionalizar. Y al igual que vamos a exigirle a nuestros gerenciadores que racionalicen los recursos, no a expensas nuestras, sino que tenemos que nosotros también mostrar de que nosotros administramos mejor los recursos, por ejemplo, con compras colectivas, que tuvimos una entrevista con el doctor Bello de Santa Fe, que ya tiene una experiencia de un año en compras colectivas, porque todos necesitamos barbijo, botas, algodón, gasa, antibiótico, colírio para hidratar, todos necesitamos eso. Y sin embargo, viste, vas comprando uno. Si nos contamos 100 y compramos todos juntos, ¿cuál es el problema? Sí. Entonces, tenemos que empezar a racionalizar nuestros recursos. Y ese es el primer camino. Y vos ayer estuviste hablando también algo de inteligencia artificial, ¿no es así? Contanos. Bueno, a mí me gusta mucho un autor que se llama Eric Topol, Sí. que habla de cómo se va a revolucionar el mundo de la medicina con la IA. Uh-huh. ¿Desde qué aspecto? Nosotros tradicionalmente pensamos o teníamos un ideal de un médico que es una enciclopedia, que es autosuficiente, autónomo, independiente. Lo primero que se me viene a la cabeza es Gregory House. Sí, sí. Y si le preguntamos a algunos compañeros míos de la facultad o a los chicos de ahora, ¿qué querés ser cuando te recibas? Quiero ser Doctor House. Ese es el modelo de líder, el modelo de ejemplo. Disparate. Completamente. Disparate. Y la IA va a destruir eso. Y aparte, hagamos una paréntesis. El Doctor House tiene problemas psiquiátricos, de adicciones. Bueno, porque claro, es un personaje de ficción, entonces lo usan para un lado o el otro, pero tiene una cabecita Asperger, ¿no? Entonces, pero completamente. Sí. Pero sin embargo le perdonamos todo eso. Le perdonamos todo eso porque llega a buen final. Bueno, las películas terminan bien. Doctor House en los próximos meses, años, va a ser completamente obsoleto. No solamente lo estás diciendo vos, Luis, sino que el otro día, en el discurso de egresados de la UBA, el decano dijo, porque todo lo que le estamos enseñando no le va a servir de nada. Es decir, dicho de otra forma, todo lo que estudiamos, algunas cosas te quedan, pero el 90% va a ser obsoleto, lo vas a poder obtener de alguna otra forma, ¿no? Y lo que las abilities que te va a requerir el futuro son distintas. Completamente. Y no estamos enseñando eso. No estamos enseñando Lo eso. que dice Eric Topol es que el nuevo líder, el nuevo mejor médico va a ser el que
más empatía tenga, Tal el que cual, mejor experiencia le dé a sus pacientes. Y mi tal cual, cabeza y mi norte están en eso. tal cual. Mira, perdón que te interrumpa, pero bueno, es un diálogo. Yo, mi suegro era psiquiatra, ¿no? Profesor de psiquiatría. Entonces, durante mi primer trabajo como oftalmólogo fue ir a una clínica psiquiátrica y hacía los fondos de ojos para las historias clínicas, etcétera. Eh, entonces ahí, más o menos, aparte estuve casado con una psiquiatra, o sea que más o menos tenía una idea de psiquiatría. Es decir, tenía suegro y suegra psiquiatra, cuñada psiquiatras, entonces de lo único que se hablaba en la familia política era de psiquiatría. Eh, y ahí él me dijo una cosa, me dice, perdóname, vos, salvo que seas anatomopatólogo y así todo, ¿sabes? Vos vas a hablar con un montón de pacientes y todos tus pacientes van a tener problemas psiquiátricos, de una forma u otra. Vos tenés que aprender a leer a la gente, a leer a los pacientes. No solamente porque lo vas a saber tratar mejor, lo vas a poder conquistar, hasta ya te digo, podés tener mejor empatía, como decís vos, y poder atraerlo, llevarlo hacia tu terreno. Entonces, ese es un consejo que le doy a la mayor parte de muchachos. Tengan presente algo de psiquiatría. Vuelvan a... La única cosa fuera de la especialidad que yo creo que uno tiene que leer cada tanto es sobre psiquiatría, neuro, neurodiagnóstico, todo lo que... Es decir, sobre el diagnóstico de la persona, porque aparte te aclara tipificarlo. Este es un depresivo, probablemente el 25% de los pacientes que veamos sean depresivos. Lo tenés que tratar de otra forma. El 1% será esquizofrénico. Tenés que detectar un esquizofrénico. ¿Viste? 30% será neurótico, de alguna forma. Obsesivo, como obsesivo compulsivo, fóbico, lo demás allá. ¿Cuántos fóbicos tenemos? Que cuando llega el momento, ay no, la aguja, no me traiga la aguja. Y es así. Entonces, creo que lo que está, es decir, comparto completamente lo que está diciendo, y yo de una forma u otra lo tenía intuitivamente, porque, yo te digo, la única, uno de los pocos temas, es decir, porque leer de cardiología, pero la única cosa que me servía era tener una idea de psicodiagnósticos. Claro que sí, y voy más allá. Hoy en día yo recomiendo, yo estudio programación neurolingüística y hay una nueva economía de la experiencia, que antes era la economía del servicio de los 80. Uh-huh, Hoy en día la gente está en búsqueda constante de experiencias y todo uh-huh. es una experiencia. Con la clínica que hicimos en Salta, lo que nosotros queremos es sumar valor, agregar y hacer algo distinto, Uh-huh. y la estamos encaminando hacia eso. Pasamos del modelo, Estás hablando de experiencias también del paciente, que por el supuesto, paciente sienta que ir al oftalmólogo es es una nueva experiencia, es una experiencia enriquecedora. pero por supuesto. Bueno, eso nosotros lo hacemos en el instituto a través del arte, a Sí, través de pinturas, a través de, bueno, literatura en su momento, a través de videos, a través de... Lo hacemos, es más, nuestro proyecto ahora es tener en el cartel una imagen que vas a ver, pero sobre todo lo que hacemos es imágenes de pinturas. Y le contamos la historia de la pintura. Es una cosa que a mí me encanta, que lo hago periodísticamente, he hecho libros sobre eso. no sé. Mañana hablo sobre ese tema de pintura y medicina, muy interesante porque aparte viendo un cuadro pueden ser diagnósticos, eso es interesante. Mañana con el doctor Ebner vamos a tener una charla al respecto, pero que es el arte de observar. Y ahí volvemos a tener, porque parte de la empatía es la capacidad de observar a la gente, porque para poder captándolo, por eso te digo, el síndrome psiquiátrico, poder encasillarlo dentro de un diagnóstico, también lo tenés que ver cómo se comporta, cómo habla, cómo entiende, es decir, volver a ver al paciente. Nosotros lo que un poquito es, pongan el mentón en la frente, es decir, lo que decía es,
Veamos al paciente fuera de la lámpara de hendidura. Mira cómo camina. Mira cómo se mueve. Mira el lenguaje gestual. Mira eh, cómo se expresa. Entonces, esa es parte de la vieja semiología. Siempre digo, la medicina se hizo grande a partir del siglo XIX porque los médicos viejos eran grandes semiólogos, pero grandes semiólogos de todo, es decir, te lo veían y el tipo tenía una idea de qué es lo que le estaba pasando. Veía detalles, se paraba a ver detalles. Hay una vieja historia de un oftalmólogo, Sí. del maestro Travi, que yo siempre digo a los demás, nos olvidamos, claro, no lo conocen, porque no era un tipo así de muchos congresos, etcétera, en otra época de la medicina, pero él hizo 50 años del Hospital La Iglesia. Lo llamamos el maestro. Él venía así de todo. A los 50 años empezó a aprender, 50 años de ejercicio profesional, se sentó al microscopio, porque hasta ese momento operaban con telelupas. Iba a operaba en la casa, es decir, era otra medicina. Sí, sí. Pero el tipo sabía el Duke Elder, no sé si ahora leen el Duke Elder, pero no lo tienen perdido. No, pero nosotros sabíamos, yo compré la edición de Duke Elder por el viejo Travi. El Sí, maestro sí. me dijo, no, esto está en Duke Elder. Aparte te citaba la página. No, eso está en la página 68 del volumen 7. ¿Sabía? Y era Travi, y era un tipo con una experiencia fenomenal. Y me acuerdo que siempre una vuelta trajeron una chica y dice, mire, maestro, no sabemos qué tiene. Y el tipo, viste, la mira y dice, no, si tienen Recklinghausen. ¿Cómo? Sí, la vio entrar. ¿Cómo tiene un Recklinghausen? ¿Pero cómo lo sabe? Fíjate, tiene un lunar acá, y si vos vas a ver que el iris seguro que tiene, era un Recklinghausen. Sí. Y el tipo, pues claro, la chica venía en el invierno de día y vino con un solerito y al solerito se empezaban a ver las manchitas. Nosotros no veíamos las manchitas, íbamos directamente al ojo. Y el tipo, de esa forma. Entonces, hay que volver a ver a la gente. Bueno, Entonces, lo que vos estás diciendo está buenísimo porque los diagnósticos diferenciales lo vamos a sacar, lo vamos a tener inteligencia artificial, apretamos un botoncito y lo vamos a tener. Lo que no te va a dar nunca la inteligencia artificial, nunca, jamás de los jamases, es el trato humano, es el trato con las personas. y eso se entrena. Ellos se entrenan, obviamente. También es un don, ¿no? Algunos lo Yo, traen innato, así que ¿no? yo no creo en los talentos innatos y en los dones. Yo creo que las personas que llegaron lejos Sí, fueron porque tuvieron disciplina, sí, y entrenamiento. Está bien. entrenamiento. Pero hay algunos que tienen parte del camino ya hecho antes de empezar. Puede ser, pero no lo veo como, no, una excusa, no, la No, como verdad. un obstáculo, sí. A mí no se me da bien con la gente, entonces los trato mal. No, entrenate, mejorá, habla Sí, mejor. sí, 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 sí. Y lo que decías vos de observar a los pacientes, bueno, eso hace falta tiempo para eso. Y por eso yo en Salta lo que hago es tener una consulta de más tiempo. Genero ese valor. Ujú. Entonces son consultas de 30, 35 minutos en los cuales, como decimos, veo el paciente, entiendo, yo opero cataratas y a unos pacientes se les puede dar la opción de poner una lente premium y ya desde cómo mira el celular o desde cómo habla, son muchas cosas, como decías vos, Omar, que te das cuenta, digamos, de qué paciente es para cada lente y en una medicina en la cual por el sistema obligan a que veamos pacientes cada 5 o 10 minutos para poder hacerla sustentable, eso se está perdiendo y es una locura. En vez de tener tiempo para ver pacientes, tenemos que tener tiempo para llenar formularios, para pedir permiso para hacer tratamientos. Que Es después una te lo locura. rechaza un tipo que, viste, no, es el ginecólogo y dice, no, pero usted no puede hacer más de unos CT por año. Cosa por el estilo. Entonces, eso tenemos que recuperar, pero desde nuestro lugar. Ujú. Creo que los médicos tenemos que reivindicar, los oftalmólogos tenemos que Tal cual, reivindicar eso. Y es lo tal que estamos cual. haciendo en Salta. Sí. Lo que estamos haciendo, estamos empezando a juntar, a tener la conversación de, che, ¿cómo estás vos? ¿Cuántos pacientes estás viendo? Ujú. Este, ¿Qué prepagas estás atendiendo? ¿Cuánto te están pagando? Y poner sobre la mesa y decir, che, esto deberíamos aumentar los valores, deberíamos mejorar a estas condiciones. Y esas charlas se están empezando a dar y bueno, en parte es gracias a Ahora, la CAMEOF, ¿no? es muy curioso, es decir,
que esto en otras culturas, es decir, tenemos esa cultura de que no, el médico no habla de dinero, etcétera. A mí me llamó mucho la atención, te digo, el primer congreso que fui a la Academia Americana de Oftalmología fue en el año 87, ya te estoy Sí. hablando de historia, ¿no? Vos no habías nacido. No, Yo desde mira, 89, así que no estaba ni en planes todavía. sí, sí, eras un mal pensamiento, como decía un profesor mío. Y en el año 87 eh, fui a la academia la primera vez, quería ir a todos los cursos, bueno, y en un momento, no sé, fui a hablar, no, fui a escuchar un curso de vitrectomía, porque bueno, era lo que me interesaba en ese momento, y cuando termina, Steve Charles, hablaba, Steve Charles, cuando termina Steve Charles, y bueno, ¿alguna pregunta? Sí, ¿cuánto cobras esto? Y vuelta diciendo, epa, ¿qué estás preguntando? ¿Viste? No, yo cobro tanto, no, y otro digo, no, yo cobro más. El tipo lo hablaba, es decir, en la academia, en una reunión, y esto cómo lo facturás, esto cuánto lo cobrás, esto cómo lo haces. Eso era parte del diálogo que teníamos que tener, aparte digamos, sincero, porque no esa cosa de que un poco de fanfarroneada que alguno dice, no, cobro esto, sabes que es medio difícil o lo podrás hacer una vez. Entonces, yo creo que lo que la charla esta y lo que vos estás diciendo es muy, muy importante, sobre todo partiendo de una persona más joven, ¿no? Porque decir, evidentemente, ya a muchos de nosotros no nos interesa, pero no nos interesa qué es lo que va a venir, o nos interesa lo que va a venir, pero cómo va a venir y qué es lo que hay que hacer. Y sinceramente, lo que decís es muy, muy inteligente, es muy así. Puede ser que tarde más, menos, pero a la larga vamos a estar en esa tesitura. Y quizás mucho más rápido de lo que pensábamos. Los oftalmólogos jóvenes nos estamos dando cuenta que no solamente hay que ser buen oftalmólogo, sino que también ser buen administrador. Sí, Yo tal tuve cual. la suerte de estudiar negocios en el IAE. Me abrió un poco la cabeza, me dio otro nivel de conversación. Entonces me puedo sentar y hablar y no me molesta hablar de plata. Y a veces las primeras veces cuando hablamos con otros colegas jóvenes, es como que se pone tensa la cosa. Y el mensaje es, hablemos de plata porque tenemos que hablar de plata. ¿Cómo haces esto vos? ¿Cómo hago esto yo? Nos pongamos de acuerdo. Subamos la vara. Subamos la vara. Aparte, es decir, independientemente de esto, y perdón que quizás estoy muy autorreferente o más que nada referente a mi padre era economista. Entonces aprendí, yo soy la oveja negra de la familia, todos los demás son administradores, etcétera, ingenieros. Y el primer salió médico, era yo, y me dijo, si estás seguro, bueno. Eh, y mi viejo te decía, escúchame, vos tenés que saber estas cosas de administración. Yo la única cosa que quería en la vida, sabía que no iba a ser era contador. Estaba podrido. Ojo, tenía, a mí me emanciparon a los 15 años y empecé a administrar empresas a los 15 años. Me volaba. Pero bueno, no importa. Pero él, me acuerdo siempre de decir una frase, es decir, vos podés ser muy buen profesional, pero si no te administrás bien, perdés todo lo que conquistaste siendo profesional. Entonces, hay una cosa que es lo que yo llamo los círculos virtuosos y los círculos de caimiento. Si vos trabajás bien, te sentís cómodo en tu trabajo, ganás bien, podés sentirte estimulado, mal que mal es un aliciente, reconocido. Y bueno, eso te va a empujar a ser mejor, y a trabajar más, a estudiar más, y así sucesivamente. Entonces entras en un círculo virtual. Ahora, si vos trabajás, no te reconoce, y bueno, ¿para qué voy a estudiar? Es mejor hacer otra cosa. No, yo esto no lo hago. Y entonces te vas achanchando. 100%. Quizás hace 50, 60, 80 años no era tan costoso hacer medicina de excelencia. No, no. Entonces, quizás en ese momento el médico se podría centrar exclusivamente en la parte médica porque sabía que sus costos eran bajos. Hoy en día, para hacer medicina de excelencia, necesitas invertir, invertir mucho. Y para poder invertir, tenés que ganar y tener una rentabilidad muy buena. Entonces ya no pasa por, este médico es un comerciante. No, este es un buen médico porque busca obtener ganancias para poder seguir invirtiendo y hacer buena medicina. Es un círculo virtuoso.
exactamente, un círculo virtuoso, sí, 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 tal cual. Bueno, Luis, desde primero de un plano personal, pues te aprecio mucho, eh, me parece que es- realmente estás en una actitud positiva, es el tipo de cosas que nos gusta escuchar en la gente más joven, podrán conseguir o no, pero que realmente creo que estás en camino de que lo que has dicho es muy sensato. Nosotros pertenecemos a otra generación, a otro espíritu, en donde sufrimos el crecimiento abismal de la medicina, de la oftalmología, porque yo me recibí en el año 80, en el año 80 empecé la residencia, eh, en la década del 80, en el 84 empezamos a hacer queratotomía radial. Los primeros lentes intraoculares se colocaron alrededor de la década del 80, 80, 82, sí, Argento, Kaufer, 80, 82 creo que haber sido. La queratotomía radial empezó en el año 84, el año 78 empezó la vitrectomía. Yo la iglesia había un vitrectomo, que era el vitrectomo de Peyman, que era una sola punta, abrías 3 milímetros y entrabas con irrigación, aspiración y iluminación toda junta. ¿No? El primer vitrectomo que usé. Y no pasaron ni 50 años. No pasaron, no habían pasado 5 años que ya dijeron, no, esta es una locura. No, aparte, tuve oportunidad de verlo a Peyman y Sí, ¿qué hiciste? No, no, no. Él ya usaba, cuando yo lo conocí a Peyman en el 87, sí. ya tenía, no, ya había pasado a las 3 vías. Pero el primer vitrectomo que conocí fue los lentes intraoculares. Vos leas el American Journal, porque no era todavía no había aparecido Ophthalmology, el American Journal todas las semanas había publicidad de un lente intraocular de cámara anterior distinto. Claro, si no funcionaba ninguno. Entonces todas las semanas cambiaban uno. La gran organización americana para conseguir córneas empezó justamente por las descompensaciones corneales por los lentes intraoculares de cámara anterior que colocaron. ¿Mm? En el año 87, 88, ya Charlie Kellman estaba ensayando su primer faco emulsificador. Ya había irrigación aspiración, un poco las primeras cataratas que se operaban es decir, había dos escuelas. Una era la de Kaufer, que empezó usando la cánula de doble vía, que claro, era muy baratita, una cánula de $20, con una jeringuita y chupaba las masas. Y Carlos Sargento tuvo la visión, como había estado en Estados Unidos, de verlo a Kleiman operar, a Kleiman, a Jaffe operar, y decir, no, para, se viene la FACO, tenemos que aprender a usar los pies y las manos. Entonces usamos una bomba de irrigación con pedal, que decían, era cara, no sé, que habrá valido $10.000. Y yo, no, es cara, si la otra, imagínate, por $10 es trabajo de 10.000. No, pero era el futuro, era lo que estaba pasando. Y bueno, son esos crecimientos, es decir, la medicina desde el 80 hasta la década del 90 creció de una forma abismal, terrible. Entonces crecíamos y también iban creciendo volumen de pacientes. Cuando empezamos con queratotomía radial, cuando empezamos con el eczema en el año 94, eran Boom. cientos de pacientes. Había una demanda contenida. Hoy en día, bueno, sí, aparte no éramos muchos los que hacíamos la SIC o cirugía refractiva. Tuvimos que ir acomodándolo. Bueno, hoy en día te da más tiempo de poder. Aparte, si te operás conmigo, te operás, punto. Era así, más o menos. Entonces, hoy en día es distinto. Hay que conquistar al paciente. Los pacientes son mucho más sensibles a pequeños cambios. No me gusta y pueden elegir. Antes no te gustaba, es este, o te gusta es otro. No hay muchos más. Pasamos de ser 1.000 oftalmólogos en el año 80 a 8.000, 9.000, 10.000, no sé cuánto. Realmente esperemos que en algún momento podamos censar oftalmólogos en menos de 40 años. Sí. Pero como te decía antes, en ese momento éramos 28 millones de habitantes con un 5% de pobreza. Por eso estamos en un Hoy somos 40 con un 50% de pobreza. Entonces, en realidad, seguimos siendo 8.000 oftalmólogos para 20 millones. estamos en un gran mar rojo.
Ujú. Entonces, por eso mi idea, bueno, lo que hablaba ayer, encontrar este océano azul en la experiencia del paciente. Y Ujú. el paciente hoy está dispuesto a pagar un mayor valor por tener una experiencia mejor. No, estoy convencido de eso. Bueno, la historia me juzgará, pero creo que el camino es ese y vamos de lleno para ahí. Perfecto, Luis, te felicito. Muchísimas gracias por estos minutos que me has concedido y que le has concedido a todo el mundo. Y ya le digo, Luis Seliman está en Salta y puede consultarlo. Ha sido un Gracias. placer, Omar. Gracias a Igualmente. vos.